continuar con la enseñanza que tuvimos el miércoles hace 2 semanas, para poder continuar, ¿verdad?, con este capítulo 7 que, ¿verdad?, nos habla muchas verdades que el cristiano necesita conocer, saber y pues entender, ¿verdad? Versículo 1, hermanos, al versículo 4, dice, ustedes el D en el 2 y nos unimos en el 4, yo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el versículo 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Ustedes? Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Todos, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Oremos, hermanos. Señor Dios, Padre, le suplicamos, le rogamos, Señor Dios, que usted sea el que nos bendiga, Señor, en este día. Queremos aprender de su palabra, Dios. Estamos ansiosos y hambrientos, Señor Dios, de que usted hable en nuestras vidas de una manera especial, rete nuestros corazones, quebrante los corazones duros, alivie, Señor, el corazón cargado, Señor Dios, fortalezca el corazón afligido, Dios, y Padre Celestial, que usted nos ayuda, que podamos día con día poder glorificarle, exaltarle, y que cada día nos asemejemos más a usted, Señor. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Está conmigo los hermanos que faltan por llegar. Cuida a nuestro pastor, Señor Dios, allá en Tennessee, que primeramente Dios regresa el día martes, Señor Dios, y sea con él, con su familia, con el pastor Omar también, que está allá, y le rogamos para que usted, Señor Dios, sea con los maestros que estarán enseñando, Dios, y que usted nos ayude en el resto del servicio. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. ¿Me pueden hacer el favor de si lo pueden poner de este lado también? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que pueden estar con nosotros esta mañana y vamos a estar estudiando un poquito la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que tuvimos hace 1 semana y media. Algunos de ustedes que vinieron el día miércoles, se fue la luz, ¿verdad? Y tuvimos el servicio fuera y tuvimos un pequeño servicio y tuvimos una enseñanza muy rápida, ¿verdad? Lo del comienzo del capítulo 7. Entonces, vamos a continuar con ese estudio. Y vamos a continuar solamente rápido en las cosas que ya vimos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva donde está la gráfica, la tabla, donde hay la comparación de Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7. ¿Se alcanzan a ver, hermanos? Más o menos. No, los que no alcancen a ver, les invito a que vengan enfrente, por favor. ¿Sí? La otra. Esa sí no van a alcanzar a ver, ¿verdad? Pero, bueno, sí se alcanza a ver bien. Bueno, hermanos, ahí hay una comparación del capítulo 6 de Romanos y capítulo 7 de Romanos. Nos vamos a estar viendo y continuar con la enseñanza versículo por versículo del capítulo 7 de Romanos. Hermanos, ¿alguien se acuerda de qué habla el capítulo 6? ¿Cuál es su principal propósito de Romanos capítulo 6? Habla acerca de la situación del creyente con respecto a qué? Con respecto al pecado, muy bien. Sí, y habla acerca de cómo fuimos liberados del pecado y que ya el pecado no nos condena y por lo tanto la muerte que producía el pecado ya no es sobre nosotros, pues la muerte de Cristo vino y él fue esa persona que dio su vida, murió para pagar nuestra deuda de pecado y así liberarnos de la deuda de pecado que nos asediaba. Entonces, por la gracia del Señor, cuando Él vino a morir por nosotros, la deuda del pecado de muerte que usted y yo debíamos ante Dios por ser pecadores fue que saldada. Ya esa deuda estamos liberados por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, mire, vemos ahí que la palabra clave en el capítulo 6 de Romanos es pecado. La encontramos 11 veces. Pero en Romanos capítulo 7 la palabra clave que vamos a observar es la ley. Por lo tanto, el tema del capítulo 7, ¿cuál va a ser, hermanos?
Si la palabra clave del capítulo 6 fue el pecado y hablaba acerca de la situación del creyente con respecto al pecado, y la palabra clave del capítulo 7 de Romanos es la ley, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la ley. Sí, vamos a hablar acerca cuál es nuestra responsabilidad ahora que somos creyentes, que somos hijos de Dios con respecto a la ley. ¿Qué poder tiene la ley sobre nosotros? ¿Sí? Ahora vemos rápidamente, no vamos a ir ahí, pero a la relación del creyente, vemos capítulo 6, la relación del creyente con el pecado, la relación del creyente con la ley. El dominio, el pecado nos dominaba, y en el capítulo 7 vamos a ver que la ley nos dominaba. Éramos muertos, nosotros morimos al pecado por medio de Cristo y también morimos a la ley por medio de Cristo. Somos libertados del pecado y somos hechos libertados de la ley. El mandamiento que se nos da en el capítulo 6 es que andemos en nueva vida, o sea, santificarnos, consagrarnos más a Dios, ya no vivir en esta esclavitud del pecado, sino que vivamos libres. Ya no, el pecado no nos asedia, ya no hay como que decir, es que no puedo, hermano, trato y no puedo dejar el pecado. No, sí podemos. Ya el peso, la esclavitud del pecado no nos asedia. Tenemos libertad del pecado. Todos esos malos hábitos, hermanos, todas esas malas costumbres, somos libertados, tenemos el poder de poder cambiar. No porque usted tenga el poder, sino porque el Señor le ha dado la capacidad de poder vivir en vida nueva. ¿Está conmigo? Y por lo tanto también ahora estamos bajo un nuevo régimen. Ahora ya no estamos bajo la ley, pero debemos de ser guiados por medio del Espíritu Santo. Y vemos ahí unos frutos, ¿verdad? El fruto de la carne en Romanos 6:21, el fruto del Espíritu en Romanos 6:22 y también en 7:5 y 7:4. Ok, vamos, continuamos. No me quiero detener ahí simplemente para los hermanos que no estuvieron. Continuamos al siguiente diapositiva. Eso también ya lo vimos. El tema principal de Romanos es la relación del creyente con la ley, que lo vemos en la primera mitad del capítulo 7. Y la segunda mitad es la absoluta incapacidad de la ley para santificar. Vayan a estos, hermanos. Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? ¿Están ahí en Gálatas 3? Gálatas 3, versículos 1 al 5, hermanos. Ahí ayúdenme con sus Biblias porque no vamos a estar pasando la Biblia aquí. Para seguir con la presentación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra del Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, esta es una gran pregunta porque el apóstol Pablo enfrenta a los Gálatas y les dice, oye, ¿acaso comenzaron muy bien y entendiendo que ahora somos libertados y vivimos por gracia y que fue por fe nuestra salvación, pero ahora le están adjudicando su salvación, el que ahora van a ir al cielo por cumplir con esto? Le digo, y dice el apóstol Pablo, bueno, si comenzaron bien sabiendo que era por fe, ahora ¿por qué dicen que es ahora por la ley? Y había esas dudas, hermanos, porque había ciertos judíos que se habían convertido al cristianismo y que todavía ellos pensaban que la salvación tenía que ser por cumplir la ley. Pero no es así. Nosotros sabemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Y es a través de la salvación en Cristo Jesús que nosotros tenemos vida eterna, no a través de la palabra de Dios, ¿verdad? No es a través de cumplir los mandamientos, porque los mandamientos son obras. Y dice la Biblia que nadie será santificado por las obras de la ley. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Bueno, miren, continuemos. Vayamos al siguiente, al siguiente, por favor. Bueno, la relación del creyente con el pecado, hermano. Antes de continuar, hermano, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de usted, hermano, con el pecado? ¿Y cuál es la relación de usted, hermana, con la ley? ¿Alguien me pudiera decir simplemente qué relación usted tiene con la ley? Hermana Meredith, ¿qué relación tiene usted con la palabra de Dios?
con la ley? La palabra de Dios. Antes, en tiempos de David, sabemos que la ley, cuando David habla acerca de la ley de Jehová es perfecta, estaba hablando de la Torá, estaba hablando de los 5 libros del Pentateuco. Pero para nosotros la ley es toda la palabra de Dios, ya que 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para arguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué relación tiene usted con la palabra de Dios? Piense en eso. Adriana, ¿qué relación tienes con la palabra de Dios? Piensa en eso y voy a regresar contigo. Hermano Adrián, ¿qué relación tiene usted con la palabra de Dios? Pero ¿qué relación tiene usted con la palabra de Dios? ¿Cuál es su relación? No le estoy preguntando qué contiene la ley, pero ¿cuál es su relación con la palabra de Dios? ¿No, Arturo? Pero ¿en qué forma? Esa es mi pregunta. ¿En qué forma es su relación con la palabra de Dios? Esa es la palabra clave, hermanos. Y no los quiero confundir. Yo creo que tienen la respuesta a cada uno de ustedes. Pero creo que no quieren decirla. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? Obedecerla, ¿verdad? Es simplemente seguirla y obedecerla. Pero nuestra relación con la palabra de Dios no es para salvación. ¿Están conmigo? Yo no hago esto para ser salvo. Yo hago esto. ¿Para qué, hermano? Para que yo conozco cuál es mi relación con la palabra de Dios. ¿Por qué es que usted va a la palabra de Dios, hermano? ¿Para qué? Sí. No es para salvar. No voy a la... Bueno. A través de la palabra de Dios conozco que puedo ser salvo, ¿verdad? Creo que es lo que me quiso decir, ¿verdad? Pero no por la Biblia, no por seguirla obedientemente la palabra de Dios, sus mandamientos, yo no puedo ser salvo. Sino, sí, es a través de la Biblia que yo pude conocer que yo puedo tener salvación a través de Cristo, pero no a través de la palabra de Dios. Ahora, mi relación con la palabra de Dios es que yo voy, ¿por qué? Porque la palabra de Dios revela ¿a quién? A Dios. Y entonces yo voy a la palabra de Dios para conocer ¿de quién? De Dios. Y entonces yo conozco de Dios, yo sé que le agrada, yo sé que no le agrada. Y entonces yo voy a la palabra de Dios y mi relación con la palabra de Dios es conocer, ¿qué más? Considerar lo que la palabra de Dios dice y hacer. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Para que mi comunión con Dios sea más estrecha, sea mejor. Por amor a Él yo hago lo que hago. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 7. Mire, continuamos, por favor. Entonces, miren el versículo 1 de Romanos capítulo 7, hermanos. Y es en el versículo que me quedé. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La palabra enseñorear, hermanos, es la palabra dominio. Dominio. Y la palabra dominio significa estar bajo el señorío de algo o de alguien. ¿Sí? Lo único, hermanos, que rompe la relación, como dice ahí, del hombre y la ley, es que, ¿qué dice ahí? Lo único que rompe la relación entre el hombre y la ley, ¿qué es? Es la muerte. Y les explicaba, hermanos, y el apóstol Pablo hablará acerca de eso en los versículos 2 y 3. Miren el versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se acuerdan de la comparación que hice hace una semana y media de cómo es que dije, bueno, estaba la hermana de Yunes y Daniela y le dije, bueno, yo pienso que ella podría ser, yo ya soy casado, pero yo digo, bueno, ella tiene cosas que tal vez mi esposa no tiene y ella hubiera podido ser una buena esposa para mí también. No quiere decir que me quiero casar con ella. ¿Por qué? Porque yo ya soy casado. Yo ya estoy bajo la ley, unido en matrimonio. Si yo me llegara a casar con otra mujer o unir con otra mujer, yo me convierto en un adúltero. Y por lo tanto rompo la ley. Pero si mi esposa llegara a morir, esa ley que me ataba a mi esposa, cuando ella muere, ¿qué pasa? Se rompe, se es libre. Y yo puedo libremente, sin pecar y sin faltar a la ley, casarme con otra persona. ¿Está conmigo? Y es lo mismo que está diciendo el versículo 2.
Podemos seguir al siguiente versículo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hermanos, el matrimonio es un compromiso de por vida. ¿Están conmigo? Hermanos casados. ¿Sí? Ahora, mientras el marido viva, ella no es libre para casarse con otra persona o para iniciar una relación con otra persona. Si esto llegara a suceder, como les acabo de mencionar, sería adulterio. Si su marido muere, entonces ella es libre, según 1 Corintios 7:39. La muerte termina, hermanos, con la relación y permite una nueva relación. Para ver esa enseñanza, hermanos, si quieren conocer más acerca del divorcio, qué es lo que el Señor habla acerca del divorcio, que nosotros sabemos que el divorcio no existe. En Lucas capítulo 16, versículo 18, habla acerca de eso. No vaya allá, pero lo puede anotar para si usted necesita saber que Dios condena el divorcio. Lucas capítulo 16, 18 habla acerca de eso. Bueno, mira el versículo 3. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, hermanos, lo único que rompe la relación del esposo y la esposa, ¿qué es? La muerte. Continuamos, por favor. Miren el versículo. ¿Podemos seguir a la que sigue? Miren, yo hice esta tabla, hermanos, para que ustedes entiendan algo. El apóstol Pablo da una ilustración. Vemos a tres personas. ¿Cuál es la primera persona que vemos? La mujer casada. La segunda persona que el apóstol Pablo muestra es el primer esposo. Y después la ilustración termina con un segundo esposo. Ahora, aquí hay algo en los cuales nos debemos de cuidar, porque el apóstol Pablo nos está dando una analogía para aplicarla a nosotros como cristianos. No es una analogía, porque si fuera una analogía, hermanos, la mujer casada sería ¿quién? La iglesia, el creyente. ¿Sí? Si fuera una analogía, síganme con eso. La mujer casada sería el creyente. El primer esposo, ¿qué sería? La ley. Y el segundo esposo sería Cristo. Pero hermano, esta no puede ser una analogía porque la ley nunca muere. La ley no muere. Por lo tanto, Pablo no se refería al primer esposo como la ley. Simplemente estaba dando una comparativa. Perdón, ahí se convirtió en inglés, ¿verdad? Pero es una comparativa del principio legal simplemente, ya que no es la ley quien muere, sino el creyente quien muere y queda libre para unirse con Cristo. Amén, hermanos. Cuando Cristo muere y nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros morimos con Cristo en la cruz. Y revivimos, resucitamos con Cristo en su resurrección. Por lo tanto, ¿la ley murió? No, la ley no muere, sino ¿quién es el que muere? El creyente. En el momento que uno recibe a Cristo en su corazón, nosotros morimos espiritualmente a la carne y a la ley. No estamos esclavizados, no estamos atados a la ley, sino que ahora hubo una muerte, el precio fue pagado, estamos libres ahora de unirnos a quienes. ¿A quién, perdón, hermanos? A Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Voy muy rápido. Los estoy confundiendo. Háblenme, hermanos. Uh-huh. Sí, sí. Miren, ahorita voy a explicar acerca de eso, porque los versículos 4 y 5 y 6, Pablo explica en profundidad lo que quiere decir los primeros versículos. Y ahorita voy a hacerles saber dónde queda la ley al creyente. Porque recuerde, estamos viendo cuál es la relación del creyente con la ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchos pensarían, bueno, hermano, si la ley ya no es importante para mí, entonces, ¿por qué es necesario leer la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario conocer? Es importante, sin duda alguna. Pero la ley no nos santifica, no nos salva.
No, la ley no sirve para dar salvación a las personas, a ninguna persona, ya que todas las personas son pecadoras. Y porque todas las personas son pecadoras, jamás podrán cumplir con la ley en perfección. La palabra de Dios dice en Éxodo que aquel que hiciere todos estos mandamientos vivirá por ellos. ¿Sí? Pero vamos a seguir, hermanos. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. ¿Podemos seguir al anterior, por favor? Bueno, ahí está. Entonces, hermanos, versículo 4, leámoslo, por favor, porque en los siguientes versículos es donde me voy a detener más. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Habéis muerto a la ley mediante quiénes, hermanos. ¿Mediante quién, hermanos? Entonces, hermano, usted ya murió para la ley. Por lo tanto, usted está libre de qué, hermanos. Hermano, quiero aclararlo muy sencillo, porque la Biblia es clara. Hermano Moisés, tal vez se enoje que la hermana Erika conmigo, pero si la hermana Erika llegara a morir delante de Dios y de los hombres, ¿usted está atado a no casarse con otra persona? No, ¿verdad? Que no lo va a hacer, obvio, ¿verdad? No se va a casar el hermano. Tranquila, hermano. Por lo tanto, el hermano delante de la ley es libre. ¿Están conmigo? Porque ya murió la hermana Erika, aquella quise generalizar, hermano, disculpe. La hermana que lo ataba en matrimonio delante de la ley. Pero como hubo muerte delante de la ley, el hermano Moisés es hallado ¿qué? Libre. Ahora, hermano, por Cristo, porque Cristo murió por nosotros, por usted y por mí, delante de la ley, nosotros somos, ¿qué, hermanos? Libres. ¿Libres de vivir como queramos? No. Porque ahora ya no estamos sujetos a la ley, pero estamos sujetos bajo un nuevo régimen que es Cristo. ¿Están conmigo? Y mire, sigamos, hermano. Para que seáis de otro, y es lo que acabo de decir. Del que resucitó a los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, estoy atado por la ley y la ley tiene dominio sobre mí. Eso decía el versículo 1. ¿Cómo puedo ser rescatado y puesto en libertad? Lo hemos estado diciendo. Si yo estoy atado y sujeto por la ley, y la ley tiene dominio sobre mí, según el versículo 1, ¿cómo es que yo puedo ser rescatado y puesto en libertad? ¿Qué es lo que me liberta de la ley? La muerte. ¿Qué muerte me liberó? La de Cristo. Entonces, en la muerte de Cristo, yo morí. ¿Yo morí a qué? A la ley, al pecado, Romanos capítulo 6. Pero en Romanos capítulo 7, Pablo empieza a tomar acerca de que yo morí a qué? A la ley. Y por lo tanto, la ley no puede morir, pero yo morí. Mi muerte, hermanos, hace posible una nueva relación con un nuevo marido. ¿Y quién es? Cristo. Entonces, por cuanto estoy vivo en Cristo, puedo ser unido a Él en una maravillosa relación. Dios ha hecho posible, por su gracia, que fuéramos desatados de la ley, hermanos, y fuéramos juntados con Cristo. Ahora, Cristo tiene dominio sobre mí, no la ley. ¿Están conmigo? ¿Quién ya no tiene dominio sobre mí? La ley. Pero ahora, ¿quién tiene dominio sobre mí? Cristo. Ahora, hermano, pero escúchenme porque no quiero perderlos. La ley es un marido, escuchen, porque algunos me van a voltear a ver, pero escuchen simplemente. Desde una perspectiva, la ley pareciera ser un marido terrible. Pero escúchenme, estricto, inflexible, severo, rígido, exigente e inconmovible. Ahora, la palabra de Dios no es mala, pero pareciera ser que este primer esposo, este primer marido, es así, estricto, inflexible, severo, rígido, exigente e inconmovible, no cambia. Pero el Señor, hermanos, es un marido maravilloso, misericordioso, bondadoso, y Él, por su poder y por su vida, me capacita para agradarle. ¿Por medio de qué, hermano, usted le capacita? El Señor. El Señor dice, y no os dejaré solos, sino os enviaré a otro, y Él os guiará
¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Quién le capacita a usted para poder cumplir con esto? El Espíritu Santo. Él le capacita. Tal como una relación matrimonial produce fruto, hermano. Hermana Lucy, hermano Ricardo, ¿cuál es el fruto de su matrimonio? Tuvo 3, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer fruto? Segundo. Tercero. ¿El fruto de su matrimonio, hermano Elías? Hermanos, ¿el fruto de su matrimonio? Sí, ustedes. Y la que bebé que viene, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el matrimonio produce frutos, ¿verdad? Igual, hermano. En nuestro nuevo matrimonio con Cristo debemos producir fruto. Y eso lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad? Pero, ahora, hermano, escuche, por favor. Quiero hablar un poquito acerca de esto. Note que hay una sola mujer, ¿sí? Hay una sola mujer y que hay 2 maridos. La mujer está en una posición muy difícil porque ella solo puede ser la esposa de uno de los 2. Y desafortunadamente ella está casada con el menos deseable. ¿Verdad que aquí no hay nadie así, verdad? Algunos se están riendo, hermano. ¿Por qué se están riendo ustedes, hermanas? Bueno, continuemos. El hombre con el cual está casada es un buen hombre. Es un buen hombre. Pero el problema está en que el marido y la mujer son totalmente inadecuados el uno para el otro. Él es un hombre muy meticuloso, sumamente preciso. Ella, por otra parte, es muy despreocupada. Está hablando de la persona, hermano. Con él, todo es preciso y exacto. Algunos de ustedes se están identificando, ¿verdad? Con ella, todo es informal e improvisado. Él quiere que todas las cosas sean metódicas, mientras que ella toma las cosas como vienen. ¿Cómo puede haber felicidad en un hogar como este, hermanos? El marido es también tan estricto. Él está continuamente exigiéndole algo a su esposa. Sin embargo, no se le pueden encontrar faltas a él. Como marido, él tiene derecho a esperar algo de su mujer y todas sus demandas son perfectamente legítimas. Nada malo hay en el hombre y nada malo hay con sus demandas. El problema es que él no tiene la mujer adecuada para cumplirlas. ¿Están conectando, hermano, a la analogía que quiero hacer con ustedes? La mujer es el creyente. El primer esposo es la ley. Simplemente estamos dando una comparación. La pobre mujer está muy atribulada. Ella está consciente de que a menudo comete alguna falta, pero al vivir con semejante marido parece que todo lo que ella dice o hace está mal. ¿Hay alguna esperanza para ella? Si solo estuviese desposada con ese otro hombre, todo estaría bien. Él no es menos exigente que su marido, pero él también le ayuda mucho. Ella desearía mucho desposarse con él, pero su marido vive aún. ¿Qué puede hacer? Ella está sujeta por la ley a su marido y a menos que él muera, ella no puede casarse legítimamente con ese otro hombre. El primer marido es la ley. El segundo marido es Cristo. Y tú, hermano o hermana, eres la mujer. La ley requiere mucho, pero no ofrece ninguna ayuda para cumplir sus exigencias. El Señor Jesús requiere aún más. El Señor Jesús requiere aún más que la ley. Pero lo que Él requiere de nosotros, Él mismo procede a efectuarlo en nosotros. Él nos ayuda y nos capacita para poder vivir de esa manera. La ley nos hace demandas, pero nos deja sin ayuda para cumplirlas. Cristo hace demandas, pero Él mismo las cumple, hermanos, en nosotros. No es sorprendente que la mujer desee librarse del primer marido para poder desposarse con aquel otro hombre, pero su única esperanza de liberación reside en la muerte del primer marido, y éste se aferra tenazmente a la vida. En realidad, hermano, no hay la más mínima esperanza de que muera. La ley no muere.
pero la ley permanecerá por toda la eternidad. Si la ley nunca dejara de ser, ¿cómo podré unirme algún día a Cristo? Si la ley nunca deja de ser, ¿cómo es que yo me puedo unir a Cristo? Bueno, ¿cómo puedo casarme con Él? Hay una única salida. Si Él no quiere morir, entonces yo debo de morir. Y si yo muero, la relación matrimonial está resuelta. Disuelta, perdón. Los versículos de 1 al 3, hermanos, muestran que el marido debe morir. Pero el versículo 4 vemos que en realidad es la mujer la que muere. La ley no se va, pero yo sí. Y mediante, hermanos, la muerte me libro de la ley. ¿Cómo muero? Cuando Cristo fue crucificado. Yo fui crucificado con Él. Hermanos, pero si yo muero, ¿cómo es que me puedo unir en matrimonio con el segundo esposo si yo ya estoy muerto? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Si yo ya morí con Cristo, ¿cómo es que puedo desposarme con otro esposo siendo que estoy muerto? ¿Alguien? Ya que si yo muero con Cristo, también cuando Él resucitó yo con Él. Y por lo tanto, si yo morí para desatarme de mi relación con la ley, pero ahora vivo para poder tener una relación con Él. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, hermanos. Miren, vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Hermanos, debemos de entender que nosotros tenemos una relación de amor y no una relación de ley. El cristianismo, hermanos, no es una religión. ¿Están conmigo? Sí, hermanos, es cierto que vamos allá afuera y nos preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Y qué decimos? Cristianos. Y no está mal en decirlo. Pero usted debe de entender, hermano, que lo que usted vive no es una religión, sino es una relación con Dios. Hermanos, el cristianismo ha perdido aquello que lo diferenciaba de otras religiones. Esa relación de amor con su Dios. Ya lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por tradición. Lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Pero se nos olvida que nuestra relación con Dios debe ser por amor. Yo debo de conocer, yo debo de amar, ¿y qué debo de hacer? Agradar. ¿Están conmigo, hermanos? Mire, ¿puedes ir a la siguiente, por favor? Mire, hermanos, Filipenses capítulo 21, 1:21. ¿Alguien lo puede leer? Ahí se enfrenta, hermano, para que no vaya a la Biblia. El quien lo alcance a leer. ¿Alguien? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, ¿verdad que Filipenses 1:21 no dice? Para mí el vivir es leer la Biblia, memorizar las escrituras, orar al menos 15 minutos diariamente y testificar en cada oportunidad. ¿Verdad que no dice eso? Pero que sí dice. Para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. No, todo esto es importante, pero yo hago todo esto por Él, por Cristo. Mire Filipenses 3:8. ¿Alguien lo puede leer? Hermano Arturo. ¿Hermano Arturo lo alcanza a leer? ¿Lo puede leer? Dice, ciertamente uno estima las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor, para ganar a Cristo. Pero hermanos, ¿verdad que Filipenses 3:8 nos dice? Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de tratar de cuidar mi lengua, tratar de vencer mis malos hábitos y tratar de tener mis devocionales diarios. ¿Verdad que no dice eso? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Por quién? Cristo. ¿Por amor a quién? Cristo. ¿Podemos decir que sí? Filipenses 3:10. ¿Alguien más, hermanos, que lo pueda leer? De este lado, ¿alguien que lo pueda leer? El que sea, hermanos.
¿De quién está hablando el versículo 10, hermanos? De Cristo, a fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo. Y para poder ser semejante a quién, hermanos? A Cristo. ¿Verdad que el versículo 10 nos dice, a fin de hacer esto y evitar hacer aquello y obligarme a testificar y evitar, evitar toda apariencia de mal? No dice eso. Dice, yo hago esto, yo vivo de esta manera por Cristo, por conocerle y para ser semejante a Él. ¿Están conmigo, hermanos? El siguiente versículo, Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué, hermanos? Tu primer amor. ¿Verdad que Apocalipsis 2:4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu programa de lectura diaria de la Biblia y has quebrantado tus resoluciones de año nuevo y has fallado en guardar los 10 mandamientos? ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué le preocupó al Señor? Has dejado tu amor hacia mí. Miren el último versículo que quiero que lean en esto. 2 Corintios 5:9, ¿qué dice, hermanos? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? ¿A quiénes, hermano? ¿A quién? A Cristo. Pero ¿verdad que nos dice? Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, cuidar nuestra compostura, seguir nuestra dieta, memorizar versículos, tener suficiente descanso y no ver demasiados programas malos de televisión. No dice eso. Yo hago lo que hago, yo vivo, yo me cuido de todas estas cosas por tal de agradar a Cristo. Yo debo de amar a Cristo. Yo debo de buscar conocer a Cristo, al Señor, y debo de buscar agradarle. Todo porque yo tengo una relación. ¿Me lo manda? No. Porque tengo yo una relación de qué, hermanos? De amor. De amor. Ahora, hermanos, la ley es buena. Es viva y es eficaz y me instruye y me guía para saber conocer a Dios y cómo debo de vivir. Pero la ley ya no me sujeta, sino ahora yo hago todo lo que viene en la ley por Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, hermanos. Piensen nuevamente en la relación matrimonial. ¿Sí? Hay muchas cosas que el marido debe hacer. Hermano Elías, ¿me puede comentar, darme un consejito matrimonial? ¿Qué debe de hacer uno para su esposa? ¿Qué hace usted para agradar a su esposa? Dígame uno. Dile, comparta. ¿Sacar qué? Sacar la comida a la yarda, ¿verdad? Bueno, hay tareas, hermanos, que el marido debe de ejecutar. Son sus responsabilidades, ¿verdad? Que solamente le corresponden, que él debe llevar y hay obligaciones que él debe cumplir. Pero ¿por qué hace él todas estas cosas? ¿Por qué es que usted saca la comida a la yarda, hermano? O le a la yarda. ¿Por qué lo hace? ¿Por amor a quién? Porque usted quiere agradar a su esposa, ¿verdad? No quiere que le regañen. No quiere que le peguen, ¿verdad? Al hermano le pegan, entonces hay que mantener bien contenta a la hermana. Ahora, ¿pero por qué hace estas cosas? Porque él ha decidido amar a su esposa. Amén. Es decir, a la hermana Meredith, la esposa hace muchas cosas. Amén, hermanos. ¿Prepara qué? La comida, lava los platos, limpia el piso, lava la ropa, etc. Pero ¿por qué hace ella todas estas cosas? Hermana, ¿por qué usted hace todas esas cosas? Por agradar a su esposo y por agradar a Dios, ¿verdad? Nadie va a decir porque tengo, hermano. Sí, porque todos vamos a decir por amar a nuestro esposo. Porque su esposo, hermana, le ha dado una larga de usted debe y no debes. Pues sí me ha dado, pero no lo hago por eso. Lo hago por agradarle, lo hago por amor. Esperamos que no sea esa la razón, ¿verdad? Ella hace todas estas cosas porque está respondiendo al amor de quién? De su esposo. La relación matrimonial se basa en el amor y qué, hermanos, y no en los debes y no debes. ¿Están conmigo? ¿Sí están entendiendo la relación que ahora tenemos con Cristo? Yo no hago lo que hago porque la Biblia me dice debes y no debes. Yo lo hago porque su amor me impulsa a amarlo y a hacer lo que yo debo y no debo ser. ¿Sí están conmigo, hermanos? Al vivir cada día estamos andando con una persona y disfrutando su presencia, hermanos.
o estamos siguiendo una rutina religiosa. Si tenemos realmente esa relación de amor íntima y única con el Señor Jesucristo, esto cambiará entonces todo lo que hagamos. No, continuamos. Versículos 5 y 6, hermanos, aclaran el versículo 4 con más profundidad. Hermanos, la palabra viene en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. Lo dice, hermanos, porque mientras estábamos en la carne, vamos, en la Biblia encontramos algunas veces citas donde carne indica existencia física, como en 2 Corintios 10:3, Gálatas 2:20, Filipenses 1:22. Hermanos, aquí carne indica la condición de la vida del inconverso. Romanos 8, del 8 al 9, no vamos a ir allá. Pero ahí está, hermanos. Si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros que vivís según la carne, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No es de él. ¿Podemos continuar? Ok, hermanos. Yo hice este cuadro. Hermanos, el pecado existió desde antes de la ley. ¿Están conmigo? Aquellos que conocen la Biblia. ¿Sí? ¿No vino la ley hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vino? Dios la dio ¿a quién? A Moisés. Pero eso quiere decir que el pecado no existió antes de Moisés. Sí existía. Pero, hermanos, cuando vino la ley, es entonces que vino la culpa por el pecado. Antes, y Romanos capítulo 3 habla acerca de eso. Romanos capítulo 3 habla acerca de eso. Antes que el pecado viniera, yo no sabía, y lo vemos ahí más adelantito, hermanos. Versículo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Están conmigo? El pecado existió desde antes de la ley, pero cuando vino la ley, entonces vino la que, hermanos, la culpa por el pecado. ¿Y cuál es la culpa por el pecado? La muerte. Hermanos, síganme acá, por favor. Síganme acá, sus ojos acá. ¿El pecado existió antes de la ley? ¿Cuándo entró el pecado al mundo? ¿Qué dice Romanos 5:12? Entonces, ¿desde cuándo existe el pecado? Desde el principio. Desde la desobediencia del hombre por no obedecer en seguir, no tomar el fruto de la ciencia del bien. Pero después de que vino la ley, hermano, ¿qué vino? La culpa por el pecado. Y cuando vino esa culpa por el pecado, supimos que había muerte. Ahora, la ley que debía ser, hermano, mire, la ley que debía ser un muro de contención contra el pecado, porque para eso es la ley, para prevenirnos de cometer pecado, se transforma en un medio operativo para alentar al pecado. Y como resultado final, hermanos, la muerte. Ahora, pero hermanos, cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué dice Romanos capítulo 6? ¿Somos libres? Somos libres y por lo tanto somos libres para Dios. Hermano, la persona que no viene a Cristo no es libre del pecado, no es libre de la ley, no puede vivir para Dios. No puede. Pues solamente en Cristo que morimos y vivimos para unirnos en Él. ¿Sí? Ok, hermanos. Mire. Ahora, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y con eso voy a terminar, hermanos. Una última pregunta para todos ustedes. Entonces, ¿la ley es mala? Otra pregunta más fácil. ¿La palabra de Dios es mala? Hermanos, todos contesten. ¿La palabra de Dios es mala? ¿Por qué? Es fácil decir no, pero díganme una razón. ¿Mande? Es la ley, sí, pero ¿por qué no es mala? Porque en la ley no hay pecado.
Hermanos, versículo del 7 al 13, lo vamos, tal vez el pastor lo ve más adelante, pero Pablo intenta corregir esta idea equivocada o percibida. No, pues parece ser que la ley es mala. No. Puedes ir a la que sigue y la última diapositiva y en eso quiero terminar. Hermanos, la ley no es mala porque la ley simplemente es un espejo en comparación de nosotros. Si la ley no es mala y es un espejo, entonces ¿quiénes son los malos? Así es. La ley simplemente es un espejo. Y si pareciera que la ley fuera mala, no es porque la ley fuera mala, sino porque nosotros al ver la ley nos hace ver a nosotros malos. Que realmente nosotros sí lo somos. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, se están dando cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios no es mala. Y no la debo rechazar. Pues ha sido puesta para mí como un espejo. Para poder compararme a mí y hacerme ver lo que estoy mal y lo que estoy bien. La hermana Erika decía el viernes. Oh, cuando me levanto en las mañanas y me veo al espejo, ¿qué pasa? ¡Uh! Usted dijo. Oh, es que, perdón, era privado. No. Estoy jugando, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando usted se levanta al espejo, ¿qué hace? Shin, me estoy arrugando. Ay, hay un granito. ¡Ah! Vemos todas nuestras imperfecciones. Ah, estoy todo despeinado. Ve lo que está mal, ve lo que está bien. Si no tuviera un espejo, hermano, usted podría salir a la calle todo despeinado y pensar que va bien. Gloria a Dios por los espejos. ¿Verdad? Hermanos, entonces la palabra de Dios es ese espejo. Es espejo para nosotros. ¿Sí? Y es bueno, y es correcto. Vamos, en la tarde yo le animo que venga. Porque yo al tomar este estudio observé a algunos de ustedes dudas. Y en la tarde voy a hablar lo importante para usted, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Lo importante para usted, que es la palabra de Dios. En la tarde voy a enseñar acerca de eso, hermanos. Pero hermano, la palabra de Dios es buena. Dice 2 Timoteo, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para arguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el malo entonces? Nosotros. La Biblia es ese espejo, trabaja como espejo. Es una de sus funciones. Entonces, hermano, espero que haya sido de bendición, que haya sido aclarado cómo es que Pablo toma esta comparativa del matrimonio para hacernos entender cómo es que hemos sido liberados de la ley y ahora podernos unir con Cristo. Y que todo lo que hagamos, hermano, como cristianos, lo hagamos por amor, para agradarle a quién? A Cristo, a Él. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por la enseñanza que pudimos tener. Dios, yo le ruego que usted bendiga, Señor. Es una clase muy interesante, Señor Dios. Mi intención jamás es hacer confundir a los hermanos y pensar el hacer a algún lado a la palabra de Dios. Señor Dios, Dios nos guarde de enseñar tal cosa. Padre, ayúdenos a poder obedecer su palabra, vivirla. Pero Padre, hacer todo esto por amor a usted, Señor Dios, por agradarle. Que ahora nuestro impulso, estamos sujetos, nuestro autoridad ahora es usted, Señor Dios. Padre Celestial, diríjanos día con día en nuestro día de vivir y que la iglesia va a seguir siendo fortalecida, siga siendo animada y siga caminando para su gloria. Señor, se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.